En las calles empedradas de Puebla, México, el año 1910 marcaba el inicio de una época turbulenta. La Revolución Mexicana se gestaba en los corazones del pueblo. Pero en la imponente hacienda San Miguel, propiedad de la familia Mendoza, durante 3 generaciones, el tiempo parecía detenido entre tradiciones ancestrales y secretos enterrados. Don Alejandro Mendoza, heredero de una fortuna construida sobre tierras fértiles y manos trabajadoras, contemplaba desde su ventana los campos que una vez fueron su orgullo. A sus 40 años, llevaba el peso de un hombre que había perdido más de lo que jamás imaginó poseer. Su rostro, curtido por el sol mexicano y marcado por las preocupaciones, reflejaba la melancolía de quien ve desmoronarse todo aquello por lo que sus antepasados lucharon. El viento del altiplano mexicano susurraba entre los magueyes, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia vespertina, pero también traía noticias inquietantes. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta. Los trabajadores abandonaban las tierras, buscando mejores oportunidades, y los rumores de guerra civil se extendían por doquier como fuego en pastizal seco. En los pasillos de la hacienda, decorados con azulejos de Talavera y retratos de ancestros orgullosos, resonaban los pasos silenciosos de Esteban Morales, el conserje que había servido a la familia durante más de 30 años. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de sabiduría, guardaban historias que nadie se había molestado en escuchar. Sus manos callosas habían sido testigos de secretos, confidentes de susurros nocturnos y custodias de verdades que podrían cambiar el destino de todos. La luz dorada del atardecer poblano se filtraba por los vitrales de la capilla familiar, iluminando las esculturas de santos que parecían observar con compasión el drama que se desarrollaba. En este escenario de belleza colonial y tradición mexicana, 2 hombres de mundos aparentemente diferentes estaban a punto de descubrir que sus destinos estaban entrelazados de manera más profunda de lo que jamás imaginaron. La historia que estaba por desarrollarse no era solo sobre la pérdida de una fortuna, sino sobre el reencuentro con la verdad, el poder de la lealtad y la fuerza transformadora de los secretos que, cuando finalmente salen a la luz, tienen el poder de sanar heridas que parecían incurables. La mañana del 15 de septiembre de 191, las 0 de la mañana amaneció con una frialdad inusual en Puebla. Don Alejandro Mendoza despertó en su habitación señorial, rodeado de muebles de caoba, tallados por artesanos tlaxcaltecas. Pero el lujo que lo rodeaba no podía ocultar la realidad que lo atormentaba. Cada madrugada la hacienda San Miguel estaba al borde de la ruina. Esteban Morales, como cada mañana durante los últimos 30 años, preparaba el café de olla en la cocina de la hacienda. El aroma del café mezclado con canela y piloncillo llenaba el aire, creando una atmósfera hogareña que contrastaba con la tensión que se respiraba en cada rincón de la propiedad. Sus manos expertas manejaban los utensilios de barro con la destreza de quien ha convertido cada gesto en un ritual de amor y respeto por las tradiciones. «Buenos días, don Alejandro», murmuró Esteban con la reverencia que había mantenido durante décadas, aunque en su voz se detectaba una preocupación que no había estado ahí en años anteriores. Sus ojos se encontraron brevemente con los del patrón, y en ese intercambio silencioso se comunicaron más preocupaciones que las que cualquier conversación había logrado expresar. Don Alejandro recibió el café con manos temblorosas. No era el temblor de la vejez, sino el de un hombre que había perdido el rumbo. «Esteban, mi fiel amigo», comenzó, usando un tono que rara vez empleaba con el personal de servicio. «Me temo que nuestros días en San Miguel están contados». La confesión cayó sobre Esteban como un balde de agua fría. Aunque había observado las señales durante meses, las visitas nocturnas de hombres con trajes oscuros, las discusiones acaloradas en el despacho, los documentos que don Alejandro escondía apresuradamente cuando alguien entraba a escuchar las palabras
confirmaba sus peores temores. «¿Qué tan grave es la situación, patrón?», preguntó Esteban, olvidándose por un momento del protocolo que siempre había mantenido. Su voz reflejaba no solo preocupación por su propio futuro, sino un genuino cariño por el hombre que había visto crecer desde niño. Don Alejandro se dirigió hacia la ventana que daba a los campos de maíz. Las plantas se mecían suavemente bajo la brisa matutina, ajenas al drama humano que se desarrollaba en la casa principal. Las deudas con el Banco de la Ciudad de México son impagables. Los terrenos que papá compró durante la época del Porfiriato costaron más de lo que jamás podrán producir. Y ahora, con todos estos rumores de revolución, los compradores potenciales han desaparecido como agua en el desierto. Esteban se acercó lentamente, sus guaraches de cuero gastado produciendo apenas un susurro sobre las baldosas de barro cocido. «Don Alejandro, su padre fue un hombre bueno conmigo y con mi familia. Usted también lo ha sido. Si me permite hablar con libertad, por favor, Esteban, en estos momentos, tu consejo vale más que el de cualquier abogado de la capital. He visto muchas cosas en esta casa, patrón. He limpiado despachos. He organizado documentos que usted creía perdidos. He escuchado conversaciones que quizás no debería haber escuchado. Pero también he visto el amor que usted tiene por esta tierra, el mismo amor que tenía su padre y su abuelo antes que él». Don Alejandro se volvió hacia su conserje con una expresión de curiosidad mezclada con desesperanza. «¿A dónde quieres llegar, mi querido Esteban? ¿A que tal vez la solución no esté en vender o en rendirse? Tal vez esté en recordar por qué su familia construyó todo esto en primer lugar». El silencio se extendió entre ambos hombres como un puente invisible que conectaba mundos diferentes, el del patrón educado en Europa, que había heredado responsabilidades que no había elegido, y el del trabajador humilde, que había dedicado su vida a preservar algo más grande que él mismo. En la distancia, las campanas de la iglesia de Santo Domingo comenzaron a repicar, anunciando no solo la hora del día, sino también, aunque ninguno de los dos lo sabía aún, el momento en que sus destinos comenzarían a entrelazarse de manera definitiva. Los días siguientes transcurrieron con una melancolía palpable que se extendía por toda la hacienda, como la neblina matutina que descendía de los volcanes cercanos. Don Alejandro había comenzado a recorrer las habitaciones de la casa con la mirada de quien se despide, tocando los objetos familiares como si fuera la última vez que podría hacerlo. Esteban observaba estos rituales silenciosos con el corazón encogido. Había visto nacer a don Alejandro en esta misma casa. Había sido testigo de sus primeros pasos por estos corredores. Había celebrado silenciosamente sus logros y había sufrido, en la distancia, sus decepciones. La conexión entre ambos trascendía la relación tradicional entre patrón y empleado. Era el vínculo forjado por años de respeto mutuo y experiencias compartidas. Una tarde, mientras don Alejandro revisaba una vez más los documentos de deuda en su escritorio de nogal, Esteban entró al despacho con la bandeja del té vespertino. Pero esta vez, en lugar de retirarse discretamente como había hecho durante 3 décadas, permaneció en el umbral de la puerta. «Patrón, ¿podría concederme unos minutos de su tiempo?». Don Alejandro levantó la vista de los papeles que documentaban su ruina financiera. Los números bailaban ante sus ojos cansados, cifras que representaban no solo dinero, sino generaciones de trabajo, sueños y esperanzas. «Por supuesto, Esteban. En realidad, estos números no van a cambiar por más que los mire». Esteban se acercó con pasos medidos, como quien se aproxima a un altar sagrado. Sus manos, siempre firmes durante el trabajo diario, temblaban ligeramente mientras sostenía algo envuelto en un rebozo de lana que había pertenecido a su difunta esposa. «María del Carmen and don Alejandro, hay algo que he guardado durante muchos años, algo que su padre me pidió que mantuviera en secreto hasta que llegara el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado». La curiosidad despertó en los ojos cansados del hacendado. Durante toda su vida,
Había percibido que Esteban guardaba secretos, pero siempre había respetado esa reserva como parte de la dignidad natural del hombre que había servido a su familia con tanta lealtad. Mi padre murió hace 15 años, Esteban. ¿Qué secreto pudo haberte confiado que aún sea relevante? Esteban desarrolló cuidadosamente el rebozo, revelando una caja de madera de mezquite, pequeña, pero elaboradamente tallada, con motivos prehispánicos que parecían danzar bajo la luz del quinqué. Las manos curtidas del conserje acariciaron la superficie pulida con reverencia. Su padre, don Rodrigo, era un hombre sabio. Sabía que los tiempos difíciles podrían llegar, que las fortunas pueden perderse tan rápidamente como se construyen. Por eso me encargó guardar esto. Don Alejandro se inclinó hacia adelante, intrigado por el misterio que se desenvolvía ante él. ¿Qué es, Esteban? Son documentos, patrón, pero no cualquier tipo de documentos. Esteban abrió la caja con manos temblorosas, revelando pergaminos cuidadosamente enrollados y sellados con lacre. Son los títulos originales de propiedad de estas tierras, otorgados por la corona española en 1642. Pero más importante aún, son documentos que prueban que parte de estas tierras fueron compradas directamente a las comunidades indígenas locales, con acuerdos de respeto y protección mutua que nunca fueron violados. La respiración de don Alejandro se aceleró mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que... Estoy diciendo que su familia no solo posee estas tierras legalmente según las leyes mexicanas actuales, sino que las posee con el reconocimiento y bendición de las comunidades originales de esta región. Su bisabuelo no fue un conquistador que arrebató tierras, sino un hombre que las adquirió honorablemente y estableció pactos de protección que han sido respetados durante generaciones. El silencio llenó el despacho mientras don Alejandro contemplaba las implicaciones de esta revelación. Los documentos en sus manos no eran solo papeles antiguos, eran la prueba de una herencia construida sobre principios de justicia y respeto, valores que podrían ser la clave para encontrar una solución a la crisis actual. Pero, Esteban, ¿cómo puede esto ayudarnos con las deudas actuales? Los ojos de Esteban brillaron con una sabiduría acumulada durante décadas de observación silenciosa. Esa, patrón, es una historia que requiere más tiempo para contarse adecuadamente. La noche había caído sobre Puebla como un manto bordado de estrellas, y en el despacho de la hacienda, la luz de las velas creaba sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Don Alejandro no había podido apartar los ojos de los documentos que Esteban había revelado, estudiando cada sello, cada firma, cada palabra escrita en la caligrafía elegante del siglo XVII. Esteban había preparado chocolate caliente, esa bebida sagrada que los antiguos mexicanos consideraban un regalo de los dioses. El aroma del cacao mezclado con canela y vainilla llenaba el aire, creando una atmósfera íntima que invitaba a la confidencia y la reflexión profunda. «Esteban», comenzó don Alejandro, su voz cargada de una emoción que no había sentido en meses, «estos documentos. Mi padre sabía de su importancia más allá del valor histórico». El conserje tomó asiento en una silla frente al escritorio, un gesto que rompía décadas de protocolo, pero que parecía absolutamente natural en ese momento de revelaciones. Su padre era un hombre muy adelantado a su tiempo. Patrón, él entendía que México estaba cambiando, que llegarían tiempos cuando la legitimidad de la propiedad no dependería solo de los papeles del gobierno, sino del reconocimiento del pueblo mismo. Don Alejandro se reclinó en su silla, sintiendo por primera vez en meses que tal vez había luz al final del túnel que había estado recorriendo. «Explícame, por favor. ¿Recuerda usted las historias que su padre solía contar sobre el bisabuelo don Fernando? ¿Cómo llegó a estas tierras, no como conquistador, sino como un hombre buscando hacer las cosas de manera diferente?» Los recuerdos comenzaron a fluir en la mente de don Alejandro como agua de manantial
después de una sequía. Vagamente. Papá decía que el bisabuelo había sido diferente a otros españoles de su época, muy diferente. Patrón. Don Fernando Mendoza llegó a estas tierras en 1640, pero no con espada y fuego como muchos otros. Llegó con respeto y humildad. Aprendió náhuatl, se casó con doña Itzel, una mujer noble de la comunidad local, y estableció la hacienda no como una imposición, sino como una colaboración. Esteban se levantó y se dirigió hacia una de las ventanas, contemplando las tierras que se extendían bajo la luz de la luna. Su bisabuelo estableció algo que nunca se había visto antes en estas tierras, en un acuerdo, donde los trabajadores no eran peones endeudados, sino socios en una empresa común. Parte de las ganancias siempre se destinaron a las comunidades locales. Se respetaron los lugares sagrados, se mantuvieron las tradiciones. La revelación golpeó a don Alejandro como un rayo de comprensión. ¿Estás diciendo que nuestra hacienda fue construida sobre un modelo de justicia social? Exactamente, patrón. Y esos documentos que tiene en sus manos no solo prueban la legitimidad legal de la propiedad, sino que demuestran que la familia Mendoza tiene el derecho moral de seguir aquí, reconocido por las mismas comunidades que ahora están siendo agitadas por los vientos de revolución. Don Alejandro se puso de pie, energizado por una comprensión que comenzaba a transformar su desesperación en esperanza. Pero Esteban, ¿cómo puede esto ayudarnos con las deudas del banco? Los números siguen siendo los mismos. Una sonrisa sabia se dibujó en el rostro curtido del conserje. Ahí es donde entra la segunda parte del secreto que su padre me confió, patrón. Esteban regresó a la caja de mezquite y extrajo otro documento, este más reciente, fechado apenas 2 años antes de la muerte de don Rodrigo. Su padre previó que podrían llegar tiempos difíciles. Por eso estableció un fondo secreto, administrado por las mismas comunidades indígenas que han sido beneficiarias de los acuerdos de la hacienda. Durante casi 3 siglos, los ojos de don Alejandro se abrieron como platos de talavera. Un fondo secreto, un fondo alimentado durante décadas por un porcentaje de las ganancias de la hacienda, administrado por los consejos de ancianos de las comunidades locales, y destinado específicamente para momentos de crisis como este. Su padre sabía que si alguna vez la hacienda estuviera en peligro, tendría el apoyo de aquellos que han sido beneficiados por la justicia de su familia durante generaciones. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían llenado ese despacho en los últimos meses. Este no era el silencio de la desesperación, sino el silencio del asombro, de la comprensión que transforma el mundo de una persona en un instante. Esteban, murmuró don Alejandro, ¿por qué esperaste hasta ahora para revelar esto? Porque su padre me pidió que esperara hasta que usted hubiera perdido toda esperanza. Solo entonces, decía él, estaría listo para entender verdaderamente lo que significa ser un Mendoza. La revelación había transformado completamente la atmósfera del despacho. Don Alejandro caminaba de un lado a otro, sus pasos resonando sobre las baldosas de barro, con un ritmo que reflejaba la agitación de sus pensamientos. Los documentos estaban esparcidos sobre el escritorio como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen coherente. Necesito entender esto completamente, Esteban, dijo don Alejandro, deteniéndose frente al retrato de su padre que colgaba en la pared. Los ojos pintados de don Rodrigo parecían observarlo con una mezcla de comprensión y desafío. ¿Estás diciéndome que, durante todos estos años de crisis, mientras yo me desesperaba pensando que perdería todo, existía una solución que mi propio padre había preparado? Esteban asintió lentamente, entendiendo la mezcla de alivio y frustración que debía estar sintiendo su patrón. Su padre era un hombre sabio, pero también sabía que las lecciones más profundas solo se aprenden cuando estamos verdaderamente listos para recibirlas. Usted
Necesitaba experimentar la desesperación para entender el verdadero valor de lo que había heredado. Don Alejandro se giró hacia su conserje con una expresión que mezclaba gratitud y una pizca de reproche. «Pero Esteban, ¿te das cuenta de las noches de insomnio que he pasado? De las veces que pensé en quitarme la vida antes que enfrentar la deshonra de perder el patrimonio familiar?» El rostro de Esteban se ensombreció con una tristeza profunda. «Créame, patrón, hubo muchas noches en que estuve tentado de revelar el secreto antes de tiempo, cuando lo veía caminar por los corredores como un alma en pena, cuando notaba que había perdido peso y que sus ojos habían perdido el brillo, pero había dado mi palabra a don Rodrigo, y un hombre como yo no rompe su palabra». La tensión en la habitación era palpable. Dos mundos diferentes. El del patrón educado que había vivido su crisis en la soledad de su privilegio, y el del empleado humilde que había sufrido en silencio mientras guardaba la clave de la salvación. Finalmente se encontraban en un terreno común de comprensión mutua. «¿Cómo funciona exactamente este fondo?», preguntó don Alejandro, dirigiéndose hacia los documentos con renovado interés. «¿Y cómo puedo acceder a él sin violar los acuerdos que mi bisabuelo estableció?». Esteban se acercó al escritorio y señaló un documento en particular, escrito en español colonial, pero con anotaciones en náhuatl. «El fondo se activa solamente cuando el heredero de la hacienda demuestra que comprende y está dispuesto a continuar con los principios de justicia social que don Fernando estableció. No es simplemente una cuenta bancaria, patrón, es un compromiso». Don Alejandro tomó el documento y comenzó a leer cuidadosamente. «Veo aquí referencias a el Gran Consejo de los Pueblos Unidos y a el Guardián de la Sabiduría Ancestral. ¿Qué significan exactamente estos términos?». «El Gran Consejo está formado por los representantes de las 5 comunidades indígenas que han sido beneficiarias de los acuerdos de la hacienda durante casi 3 siglos. El Guardián de la Sabiduría Ancestral». Esteban hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Soy yo, patrón». La sorpresa se reflejó en el rostro de don Alejandro. «Tú, mi familia ha servido a la suya durante generaciones, pero no solo como empleados. Hemos sido los enlaces entre la hacienda y las comunidades locales. Mi bisabuelo trabajó directamente con don Fernando. Mi abuelo sirvió al padre de don Rodrigo. Mi padre trabajó para don Rodrigo. Y ahora yo he tenido el honor de servir a su familia. Pero más que sirvientes, hemos sido custodios de un acuerdo sagrado». Don Alejandro se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. «Entonces, ¿tú tienes el poder de activar este fondo?». «Tengo la responsabilidad de evaluar si el heredero actual está preparado para continuar con el legado de justicia que su bisabuelo estableció. Y debo decir, patrón, que estos meses de observar cómo ha manejado la crisis me han convencido de que usted está más preparado que nunca». «¿Qué quieres decir?». «He visto cómo ha tratado a los trabajadores que quedan, cómo se ha preocupado por sus familias incluso cuando usted mismo estaba en crisis. He notado que nunca consideró despedir a nadie para reducir costos. He observado su respeto por las tradiciones locales y su genuina conexión con esta tierra. Usted ha demostrado tener el corazón de un verdadero Mendoza». Por primera vez en meses, don Alejandro sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza real para el futuro. El amanecer del día siguiente trajo consigo una claridad que don Alejandro no había experimentado en meses. Después de una noche de sueño reparador, la primera en mucho tiempo, libre de pesadillas sobre bancarrotas y deshonra familiar, se despertó con una sensación de propósito renovado. Sin embargo, con la luz del día también llegaron las complicaciones, que acompañan a cualquier situación que inicialmente parece demasiado buena para ser verdad. Esteban había preparado el desayuno con especial cuidado en tamales oaxaqueños envueltos en hojas de plátano, café de olla aromático y pan dulce recién horneado que había comprado en el pueblo, pero su rostro llevaba una expresión preocupada que no había estado presente la noche anterior durante las revelaciones.
¿Qué te preocupa, mi estimado Esteban?, preguntó don Alejandro mientras saboreaba los tamales. Después de lo que me revelaste anoche, pensé que estarías tan aliviado como yo. Esteban se movía inquieto por la cocina, organizando y reorganizando utensilios que ya estaban perfectamente colocados. Patrón, hay aspectos de esta situación que no tuve oportunidad de explicarle completamente anoche. El acceso al fondo no es tan simple como yo quizás le hice creer. Don Alejandro dejó de comer, sintiendo como una familiar sensación de ansiedad comenzaba a formar un nudo en su estómago. Explícate, por favor. El fondo existe, eso es cierto, y usted tiene derecho a acceder a él. Eso también es verdad, pero hay condiciones específicas que deben cumplirse, ceremonias que deben realizarse, y Esteban hizo una pausa significativa. Hay personas que deben estar de acuerdo. ¿Qué tipo de personas? Esteban tomó asiento frente a don Alejandro, adoptando la postura de alguien que está a punto de compartir noticias complicadas. Los 5 representantes del Gran Consejo de Pueblos Unidos deben reunirse y votar unánimemente para liberar los fondos. Este proceso no ha ocurrido en más de 50 años. Desde la última gran crisis que enfrentó la familia Mendoza, don Alejandro sintió como su renovada esperanza comenzaba a tambalearse. ¿Y cuál es la probabilidad de que estos representantes voten a mi favor? Ahí está el problema, patrón. Los tiempos han cambiado mucho desde que su bisabuelo estableció los acuerdos originales. Las comunidades indígenas han sufrido durante décadas bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Muchas de sus tierras han sido confiscadas, sus tradiciones suprimidas, sus líderes perseguidos. Hay resentimiento contra los hacendados en general. Y aunque la familia Mendoza siempre ha sido diferente, no todos están convencidos de que esas diferencias sean suficientes. La complejidad de la situación comenzó a revelarse como las capas de una cebolla que se pela lentamente. Don Alejandro se dio cuenta de que la solución a sus problemas no sería tan directa como había esperado. ¿Conoces a estos representantes?, preguntó don Alejandro a algunos. Sí, hay doña Citlali, la curandera más respetada de la región, que tiene 80 años y una memoria que alcanza hasta los tiempos de su bisabuelo. Está don Itzel, descendiente directo de la esposa de don Fernando, quien lleva el nombre de su ancestra como un honor y una responsabilidad. También está don Cuauhtémoc, un hombre joven pero muy respetado, que ha sido educado tanto en las tradiciones ancestrales como en las escuelas modernas de la ciudad. ¿Y los otros 2? Esteban guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Los otros 2 son más complicados. Don Tleiselel es un hombre que ha sufrido mucho bajo el sistema de haciendas porfirista. Perdió tierras familiares a manos de otros hacendados menos escrupulosos que los Mendoza. Y doña Xóchitl es una mujer que lidera el movimiento de resistencia indígena en la región. Ella cree que todos los hacendados, sin excepción, son enemigos del pueblo. Don Alejandro se recostó en su silla, sintiendo el peso de la historia y las injusticias pasadas como una carga física sobre sus hombros. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Las posibilidades dependen de que también podamos demostrar que usted no es simplemente otro hacendado desesperado buscando salvar su fortuna, sino un verdadero heredero de la visión de don Fernando. Tendremos que probar que su compromiso con la justicia social no es simplemente una estrategia de supervivencia, sino una convicción genuina. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Esteban sonrió por primera vez esa mañana, pero era una sonrisa cargada de determinación más que de alegría. Eso, patrón, requerirá que usted haga algo que ningún Mendoza ha hecho en casi 3 siglos. ¿Qué cosa? Tendrá que vivir como uno de nosotros. La propuesta de Esteban resonó en la mente de don Alejandro durante todo el día como el eco de las campanas de la catedral poblana. Vivir como uno de nosotros. Esas 5 palabras encerraban un mundo de implicaciones
que desafiaban todo lo que había conocido sobre su identidad, su posición social y su comprensión del mundo. Esa tarde, don Alejandro se encontró caminando por los campos de la hacienda de una manera diferente. Ya no era el paseo melancólico del propietario desesperado, contemplando la pérdida de su patrimonio, sino la exploración reflexiva de un hombre que comenzaba a cuestionar las bases mismas de su existencia. Los trabajadores que quedaban en la hacienda, apenas una docena de familias que habían permanecido leales, incluso cuando los salarios se habían vuelto irregulares, los saludaban con la cortesía habitual, pero don Alejandro notaba algo diferente en sus ojos. Era compasión, respeto o simplemente la resignación de quienes han aprendido a navegar las crisis de sus patrones con dignidad silenciosa. Don Alejandro lo llamó una voz familiar. Era Jacinto, el capataz que había trabajado en la hacienda durante 20 años. ¿Podríamos hablar un momento? Se detuvieron bajo la sombra de un fresno centenario que había sido plantado por el padre de don Alejandro. El árbol había crecido junto con las tradiciones de la hacienda, sus raíces profundas entrelazadas con la historia de la tierra. Jacinto, dime qué tienes en mente. El capataz se quitó su sombrero de palma y lo giró nerviosamente entre sus manos callosas. Patrón, los muchachos y yo. Bueno, hemos estado hablando. Sabemos que las cosas han estado difíciles, que ha habido problemas con el dinero. Don Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Durante meses había tratado de mantener las apariencias, de proteger a sus trabajadores de la magnitud de la crisis, pero era evidente que no había logrado engañar a nadie. Jacinto, no. Patrón, déjeme terminar. Queremos que sepa que no lo vamos a abandonar. Mi padre trabajó para su padre. Mi abuelo trabajó para el suyo. Esta tierra es nuestra casa tanto como la suya. Si usted se queda y pelea, nosotros nos quedamos y peleamos con usted. Las palabras de Jacinto golpearon a don Alejandro con una fuerza emocional inesperada. Durante meses había estado tan concentrado en sus propios temores y preocupaciones que no había considerado completamente cómo su crisis afectaba a las familias que dependían de la hacienda. Pero, ¿cómo pueden hacer eso? No he podido pagarles regularmente en semanas. Jacinto sonrió con una sabiduría que viene de generaciones de enfrentar las incertidumbres de la vida rural. Patrón, hay diferentes tipos de riqueza. Usted siempre nos ha tratado con respeto. Ha cuidado de nuestras familias cuando estuvieron enfermas. Ha permitido que nuestros hijos asistan a la escuela del pueblo. Eso vale más que unos pesos que llegan tarde. La conversación con Jacinto plantó una semilla de comprensión en la mente de don Alejandro. Por primera vez, comenzó a entender realmente qué había querido decir Esteban, convivir como uno de nosotros. No se trataba simplemente de adoptar la vestimenta o las costumbres de los trabajadores, sino de experimentar genuinamente la solidaridad, la interdependencia y los valores comunitarios que habían mantenido unida a esa pequeña sociedad durante generaciones. Esa noche, en lugar de cenar solo en el comedor principal como había hecho durante años, don Alejandro pidió a Esteban que le permitiera comer en la cocina con él. La petición sorprendió al conserje, pero accedió con una sonrisa comprensiva. Mientras compartían un guisado de quelites con frijoles y tortillas hechas a mano, don Alejandro hizo una pregunta que había estado rondando su mente todo el día. Esteban, ¿tú crees que soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo? ¿Realmente puedo ganarme el respeto de los representantes del consejo? Esteban masticó pensativamente antes de responder. Patrón, he observado a 3 generaciones de la familia Mendoza. He visto a hombres buenos y he visto a hombres que perdieron su camino. Usted tiene algo que he visto en muy pocos hombres de su posición. Han la capacidad de cambiar, de crecer, de reconocer cuando está equivocado. ¿Pero será suficiente? Eso, don Alejandro, no lo sabemos hasta que lo intentemos. Pero puedo decirle una cosa. El hombre que está sentado aquí conmigo esta noche, compartiendo comida simple y haciendo preguntas difíciles,
Es muy diferente del hombre que conocí hace 6 meses. Y ese cambio me da esperanza. Los preparativos para la reunión del Gran Consejo de Pueblos Unidos comenzaron al alba del siguiente día. Esteban había explicado que la ceremonia no podía realizarse en la hacienda. Eso sería visto como una imposición del mundo de los hacendados sobre las tradiciones indígenas. En su lugar, se llevaría a cabo en el Cerro de la Serpiente Emplumada, un lugar sagrado que había sido venerado por las comunidades locales durante más de 1000 años. Don Alejandro se despertó con una mezcla de anticipación y terror que le recordaba a sus días de estudiante en Europa, cuando enfrentaba exámenes que determinarían su futuro. Pero esto era infinitamente más complejo, y no se trataba solo de demostrar conocimientos académicos, sino de probar la autenticidad de su corazón y la genuinidad de sus intenciones. La primera persona que debe conocer es doña Citlali, explicó Esteban, mientras preparaban una canasta con ofrendas tradicionales, copol para comer, flores de cempasúchil chocolate puro y mezcal de la mejor calidad. Ella es la memoria viviente de nuestras comunidades. Si ella no lo acepta, los demás no lo considerarán siquiera. El viaje hacia la casa de doña Citlali los llevó por senderos serpenteantes que don Alejandro nunca había recorrido, a pesar de haber vivido toda su vida en esas tierras. Era como descubrir un mundo paralelo que había existido siempre a su lado, invisible para sus ojos privilegiados, pero vibrante y real para quienes sabían cómo verlo. La casa de la curandera era una construcción modesta de adobe y tejas rojas, rodeada por un jardín que parecía un museo botánico de plantas medicinales. El aroma de hierbas curativas llenaba el aire en ruda, epazote, hierbabuena y docenas de plantas que don Alejandro no podía identificar, pero cuya potencia podía sentir en cada respiración. Doña Citlali los esperaba sentada en un petate bajo la sombra de un copal centenario. A sus 80 años, su rostro era un mapa de arrugas que contaban historias de sabiduría y sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una claridad que desafiaba su edad avanzada. Vestía un huipil blanco bordado con hilos de colores que formaban patrones ancestrales, y sus manos, aunque arrugadas, se movían con la gracia de quien ha dedicado décadas a sanar con el poder del tacto. «Así que tú eres el nieto de don Rodrigo», dijo en español con un acento que revelaba el náhuatl como su lengua materna. «Esteban me ha hablado mucho de ti en los últimos años». Don Alejandro se acercó, con respeto, inseguro sobre el protocolo apropiado. Debía estrechar su mano, hacer una reverencia, esperar a que ella hablara primero. «Siéntate aquí, junto a mí», le indicó doña Citlali, palmoteando el petate a su lado. «Las formalidades son para los jóvenes que aún no han aprendido que todos venimos del mismo barro y al mismo barro regresamos». Mientras se sentaba, don Alejandro sintió una presencia que trascendía lo físico. Era como si la anciana llevara consigo siglos de conocimiento acumulado, generaciones de secretos susurrados, décadas de observar cómo los poderosos caen y cómo los humildes perduran. «¿Sabes por qué tu bisabuelo fue diferente?», preguntó doña Citlali sin preámbulos. «Esteban me ha contado algunas cosas, pero me gustaría escuchar tu versión». Una sonrisa sabia se dibujó en el rostro arrugado de la curandera. «Don Fernando llegó aquí no como conquistador, sino como refugiado. Había perdido a su primera familia en España, esposa e hijos muertos por una epidemia a menos, y vino a México no buscando riqueza, sino buscando sanación para su alma rota». La revelación sorprendió a don Alejandro. En todas las historias familiares que había escuchado, su bisabuelo siempre había sido presentado como un hombre ambicioso, que vino al Nuevo Mundo en busca de oportunidades. «Mi bisabuela, la primera Itzel, lo encontró llorando junto al río que atraviesa tus tierras. Estaba enfermo, desorientado, hablando en una lengua que ella no entendía, pero expresando un dolor que trasciende todas las lenguas. Ella lo curó no solo del cuerpo,
sino del espíritu. Doña Citlali se quedó en silencio por un momento, como si estuviera viendo escenas del pasado proyectadas en el aire frente a ella. Tu bisabuelo aprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que puedes tomar, sino en lo que puedes dar. Esa es la lección que construyó esta hacienda, y esa es la lección que sus descendientes deben demostrar que han aprendido. Las palabras de la anciana resonaron en don Alejandro con una profundidad que no había anticipado. ¿Y cómo puedo demostrar que he aprendido esa lección? Los ojos de doña Citlali se clavaron en los suyos con una intensidad penetrante. Esa, joven Mendoza, es la pregunta correcta, pero la respuesta no está en mis palabras, está en tus acciones. Los días siguientes se desarrollaron como una danza compleja entre mundos que raramente se intersectaban. Don Alejandro se encontró navegando territorios emocionales y culturales que desafiaban todo su entendimiento previo sobre su lugar en el mundo. Cada encuentro con los representantes del Consejo revelaba nuevas capas de complejidad en una situación que había comenzado siendo una simple crisis financiera. El segundo encuentro fue con don Itzel, el descendiente de la esposa de su bisabuelo. A diferencia de la serena sabiduría de doña Citlali, don Itzel irradiaba una energía contenida que hablaba de décadas de lucha por preservar tradiciones ancestrales en un mundo que cambiaba constantemente. Se reunieron en las ruinas de un templo prehispánico que se encontraba en los límites de la hacienda, un lugar que don Alejandro había visto desde la distancia durante toda su vida, pero que nunca había visitado. Las piedras antiguas estaban cubiertas de musgo y pequeñas flores silvestres, como si la naturaleza misma estuviera reclamando lentamente lo que una vez había sido sagrado. Tu bisabuelo solía venir aquí a meditar, explicó don Itzel mientras caminaban entre las ruinas. Mi ancestra le enseñó que este lugar tenía poder, que las decisiones importantes debían tomarse en comunión con los espíritus de quienes vinieron antes que nosotros. Don Alejandro sintió una extraña resonancia con el lugar, como si algo en sus genes respondiera a la antigüedad sagrada de las piedras. ¿Qué tipo de decisiones tomaba aquí? Todas las decisiones importantes sobre la hacienda. Cómo distribuir las ganancias, cómo resolver conflictos entre trabajadores, cómo mantener el equilibrio entre progreso y tradición. Tu bisabuelo entendía que liderar no era solo dar órdenes, sino escuchar las voces de todos los que serían afectados por sus decisiones. Mientras hablaban, don Alejandro notó que don Itzel lo observaba constantemente, evaluando no solo sus palabras sino sus reacciones, su postura corporal, la manera en que interactuaba con el espacio sagrado. Esteban me dice que has estado viviendo de manera diferente últimamente, comentó don Itzel. ¿Qué has comenzado a comer con los trabajadores? ¿Qué has visitado sus hogares cuando sus hijos estuvieron enfermos? Es verdad, he comenzado a entender que mi crisis no es solo mía. Afecta a familias enteras que han confiado en la estabilidad de la hacienda durante generaciones. Esa es una comprensión importante, pero comprensión intelectual y transformación genuina son cosas muy diferentes. ¿Qué ha cambiado realmente en tu corazón? La pregunta golpeó a don Alejandro con una honestidad brutal que lo obligó a reflexionar profundamente. He comenzado a entender que la identidad que heredé la del patrón, benevolente que cuida de sus trabajadores desde una posición de superioridad, era incompleta. He comenzado a ver que verdadero liderazgo requiere reciprocidad, no solo generosidad descendente. Don Itzel sonrió por primera vez durante su encuentro. Esas son palabras sabias, pero las palabras son como semillas. Solo tienen valor si germinan en acciones auténticas. El tercer encuentro, con don Cuauhtémoc, presentó desafíos completamente diferentes. El joven líder, educado tanto en tradiciones ancestrales como en escuelas modernas, representaba una generación que estaba navegando entre dos mundos sin traicionar ninguno de los dos. Se encontraron en la escuela del pueblo, donde don Cuauhtémoc enseñaba a niños indígenas tanto en español como en náhuatl.
Don Alejandro observó fascinado cómo el joven maestro cambiaba fluidamente entre idiomas, culturas y sistemas de conocimiento, creando puentes donde otros habían construido muros. La educación, explicó don Cuauhtémoc durante un receso, es el arma más poderosa para la justicia social, pero debe ser educación que honre tanto el conocimiento ancestral como el conocimiento moderno. ¿Cómo se relaciona esto con la situación de la hacienda? Tu bisabuelo entendía esto intuitivamente. Siempre apoyó que los hijos de los trabajadores asistieran a la escuela, incluso cuando otros hacendados veían la educación como una amenaza a su control. Ahora necesitamos saber si tú tienes esa misma visión. Don Cuauhtémoc se acercó a una pizarra donde había escrito ecuaciones matemáticas junto a glifos náhuatl. El futuro de México no está en elegir entre tradición y progreso, sino en encontrar formas de honrar ambos. ¿Estás preparado para liderar ese tipo de integración? La pregunta resonó en don Alejandro como un desafío que trascendía la crisis inmediata de la hacienda. Estaba comenzando a entender que lo que estaba en juego no era simplemente la supervivencia financiera de su propiedad, sino su papel en la transformación social que se estaba gestando en todo México. Creo que estoy comenzando a entenderlo, respondió honestamente, pero también estoy comenzando a entender que entender no es suficiente. Los encuentros con doña Xóchitl y don Tlacaelel, los dos representantes más escépticos del consejo, estaban programados para el mismo día, y Esteban había advertido a don Alejandro que estos encuentros serían los más desafiantes. Ambos líderes tenían razones profundas y personales para desconfiar de cualquier hacendado, sin importar cuán buenas fueran sus intenciones declaradas. La reunión con doña Xóchitl tuvo lugar en un mercado tradicional donde ella vendía textiles hechos por las mujeres de su comunidad. Sus huipiles y rebozos eran obras de arte que contaban historias ancestrales a través de patrones bordados con hilos de colores brillantes. Pero detrás de la belleza de su trabajo había una mirada que hablaba de décadas de lucha contra la injusticia. Así que tú eres otro Mendoza que viene a pedirnos que confiemos en las promesas de los hacendados, dijo sin levantar la vista de un telar donde trabajaba un diseño especialmente intrincado. Sus palabras tenían el filo de una obsidiana bien afilada. Don Alejandro sintió el impulso de defenderse, de explicar inmediatamente por qué él era diferente. Pero algo en la postura de doña Xóchitl le sugirió que la paciencia sería más sabia que la elocuencia. He venido a escuchar, respondió simplemente. Esteban me ha dicho que usted ha visto cosas que yo necesito entender. Doña Xóchitl finalmente levantó la vista, estudiando el rostro de don Alejandro con la intensidad de quien ha aprendido a leer las intenciones humanas como otros leen libros. ¿Sabes lo que es perder toda tu familia porque un hacendado decidió que necesitaba más tierra para sus cultivos de exportación? La pregunta golpeó a don Alejandro como una bofetada física. No lo sé. ¿Sabes lo que es ver a tus hijos enfermos y no poder pagarles un médico porque tu salario apenas alcanza para tortillas y frijoles? No. ¿Sabes lo que es que te traten como si fueras invisible? Como si tu cultura y tu lengua fueran curiosidades pintorescas en lugar de patrimonio sagrado. No, admitió don Alejandro, sintiendo cómo cada no construía un muro de comprensión dolorosa entre su experiencia privilegiada y la realidad de las comunidades que rodeaban su hacienda. Doña Xóchitl regresó a su telar, sus manos moviéndose con una precisión que hablaba de décadas de práctica. Entonces, ¿qué te hace pensar que puedes entender nuestras vidas lo suficientemente bien como para continuar controlando nuestro destino? La pregunta era devastadora en su simplicidad. Don Alejandro se dio cuenta de que no había una respuesta fácil. No había argumentos que pudiera usar para convencer a esta mujer, cuya vida había sido marcada por las decisiones de hombres como él. Tal vez no puedo entender completamente,
dijo finalmente. Pero puedo aprender y puedo cambiar las estructuras que han causado tanto daño. Las palabras son baratas. Joven Mendoza, los hacendados siempre han sido buenos con las palabras. El encuentro con don Tlacaelel fue aún más intenso. El hombre, de unos 50 años, tenía cicatrices visibles en sus manos y brazos que contaban historias de trabajo físico duro y posiblemente de violencia. Sus ojos llevaban una dureza que hablaba de pérdidas que no podían ser reparadas con dinero o disculpas. Se encontraron en los restos de lo que una vez había sido la casa de la infancia de don Tleseledó. Ahora solo cimientos de piedra cubiertos de maleza. Aquí fue donde crecí, explicó, pateando una piedra suelta, hasta que don Sebastián Ruiz decidió que necesitaba expandir su hacienda. Nos ofreció una compensación ridícula, y cuando nos negamos, llegó con pistoleros. Don Alejandro se sintió físicamente enfermo al escuchar la historia. Don Tlesalel, yo nunca has despojado directamente a una familia de su hogar? Tal vez, no, pero has vivido cómodamente en un sistema construido sobre esas injusticias. Has heredado riqueza que se construyó, al menos en parte, sobre el sufrimiento de otros. La acusación era como un puñal que atravesaba todas las defensas que don Alejandro había construido alrededor de su identidad familiar. Por primera vez, se enfrentaba directamente con la realidad de que su privilegio había sido financiado, indirectamente, pero inevitablemente, por la opresión de otros. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso?, preguntó. Su voz, apenas un susurro. Don Tlesalel lo estudió durante largos momentos que se sintieron como eternidades. Esa, dijo finalmente, es la primera pregunta correcta que has hecho. La tensión había alcanzado su punto máximo. Don Alejandro se enfrentaba no solo a la posibilidad de perder su hacienda, sino a la necesidad de reconstruir completamente su comprensión de sí mismo y su lugar en el mundo. La noche antes de la reunión final del Gran Consejo, don Alejandro no pudo dormir. Caminaba por los corredores de la hacienda, como un fantasma, visitando habitaciones que habían sido testigos de generaciones de historia familiar. En cada rincón encontraba memorias que ahora se veían diferentes a la luz de todo lo que había aprendido en las últimas semanas. En el despacho de su padre, se detuvo frente a un retrato que mostraba a don Fernando, su bisabuelo, junto a una mujer indígena de extraordinaria belleza, presumiblemente la primera Itzel. Nunca antes había notado los detalles de la pintura, como las manos de ambos se tocaban suavemente, cómo sus ojos reflejaban respeto mutuo, cómo sus posturas sugerían igualdad más que jerarquía. No podía dormir tampoco, dijo Esteban, apareciendo en la puerta del despacho con 2 tazas de chocolate caliente. Estoy aterrado, Esteban, admitió don Alejandro, aceptando gratefully la bebida humeante. No solo de perder la hacienda, sino de descubrir que tal vez no merezco salvarla. Esteban se acercó al retrato, estudiando a sus antepasados con ojos que habían visto 4 generaciones de la familia Mendoza. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de este retrato? Che, no es solo que don Fernando se enamorara de doña Itzel, o que ella lo aceptara a pesar de sus diferencias. Es que ambos tuvieron el valor de crear algo completamente nuevo. No trataron de que ella se convirtiera en española, ni de que él se volviera completamente indígena. Inventaron una nueva forma de ser. Juntos. Las palabras de Esteban resonaron en don Alejandro con una claridad súbita. ¿Estás diciendo que eso es lo que necesito hacer ahora? ¿Inventar una nueva forma de ser? Estoy diciendo que mañana, cuando se pare frente al consejo, no debe ser ni el hacendado tradicional que ha sido, ni debe pretender ser algo que no es. Debe ser el hombre que ha surgido de todo lo que ha aprendido en esta semana. El día de la reunión amaneció con una tormenta que parecía reflejar la turbulencia emocional de don Alejandro. Rayos iluminaban el cielo sobre el cerro de la serpiente emplumada, y el viento traía el aroma de la tierra mojada mezclado con copal
y flores de cempasúchil. Los 5 representantes del consejo ya estaban reunidos cuando don Alejandro y Esteban llegaron al lugar sagrado. Habían formado un círculo alrededor de un fuego que ardía a pesar de la lluvia, protegido por piedras antiguas que habían presenciado ceremonias durante siglos. Doña Citlali habló primero, su voz llevando la autoridad de una mujer que había servido como puente entre mundos durante 8 décadas. Alejandro Mendoza, has pedido acceso al fondo sagrado establecido por tu bisabuelo. Cada uno de nosotros ha pasado tiempo contigo, evaluando no solo tus palabras, sino tu corazón. Ahora debes hablar por ti mismo. Don Alejandro se puso de pie, sintiendo el peso de generaciones de historia sobre sus hombros, pero por primera vez en semanas, también sintió una claridad que venía de haber enfrentado verdades difíciles sobre sí mismo y su familia. Miembros respetados del consejo, comenzó. He venido aquí no solo como un hombre desesperado pidiendo ayuda financiera, sino como alguien que ha despertado a realidades que había ignorado durante toda mi vida. Hizo una pausa, mirando a cada representante del consejo a los ojos. Doña Xochitl me preguntó qué me hacía pensar que podía entender vidas tan diferentes a la mía. La respuesta honesta es que no puedo entenderlas completamente, pero he aprendido que la comprensión completa no es un prerequisito para la acción correcta. ¿Y cuál sería esa acción correcta?, preguntó don Tleselel, su voz cargada de escepticismo. Transformar la hacienda de una propiedad privada que beneficia principalmente a una familia en una empresa comunitaria que sirve a todos sus participantes, no como caridad descendente, sino como justicia colaborativa. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar la lluvia golpeando las hojas de los árboles sagrados. Don Alejandro había propuesto algo revolucionario, a no solo cambiar cómo operaba la hacienda, sino fundamentalmente redefinir qué significaba la propiedad en el contexto de comunidad. ¿Estás preparado para las consecuencias de esa transformación?, preguntó doña Citlali. ¿Estás preparado para dejar de ser el patrón y convertirte en un socio igual? Don Alejandro respiró profundamente, sintiendo que toda su vida había estado preparándolo para este momento de decisión. Sí, respondió con una convicción que lo sorprendió por su firmeza. Estoy preparado. La respuesta de don Alejandro flotó en el aire cargado de humedad y expectación, como el humo del copal que ardía en el fuego sagrado. Los 5 representantes del consejo se miraron entre ellos con expresiones que don Alejandro no podía interpretar. ¿Era aprobación? ¿Escepticismo? ¿Una mezcla de ambos? Don Cuauhtémoc fue el primero en hablar. Las palabras son fáciles de decir en un momento de desesperación. ¿Cómo podemos saber que mantendrás estos compromisos cuando la crisis haya pasado y tengas nuevamente el poder total sobre la hacienda? La pregunta era devastadoramente astuta. Don Alejandro se dio cuenta de que no había considerado completamente esta dimensión del problema. ¿Cómo podía garantizar la autenticidad de una transformación que estaba proponiendo bajo presión extrema? No pueden saberlo basándose solo en mi palabra, respondió honestamente. Por eso propongo que el acceso al fondo esté condicionado a cambios legales irreversibles en la estructura de propiedad de la hacienda. Doña Xochitl se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. ¿Qué tipo de cambios legales? Don Alejandro había estado reflexionando sobre esta posibilidad durante días, pero articularla en voz alta le daba una realidad que lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Propongo convertir la hacienda en una cooperativa, donde todos los trabajadores de tiempo completo sean socios con derecho a voto en las decisiones importantes. Las ganancias se distribuirán equitativamente entre todos los socios, y las decisiones sobre cultivos, inversiones y políticas laborales serán tomadas por consenso del Consejo Cooperativo. Un silencio profundo siguió a esta declaración. Don Alejandro había propuesto algo que iba más allá de reforma. Estaba hablando de revolución económica y social dentro de su propia propiedad. Don Tleselel se puso de pie lentamente,
sus ojos brillando con una intensidad que don Alejandro no podía interpretar. ¿Estás dispuesto a firmar documentos legales que hagan estos cambios irreversibles, incluso si eso significa que podrías perder el control absoluto de la hacienda que tu familia ha poseído durante siglos? Sí, respondió don Alejandro sin vacilación, porque he aprendido que el control absoluto es una ilusión. Las tierras no nos pertenecen, menos nosotros. Pertenecemos a las tierras, somos sus custodios temporales, no sus dueños eternos. Doña Xochitl, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Las palabras son hermosas, joven Mendoza, pero las palabras han sido usadas para engañar a nuestros pueblos durante siglos. ¿Cómo sabemos que no estás desesperado simplemente diciendo lo que crees que queremos escuchar? La pregunta cortó como navaja. Don Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad absoluta, de mostrar algo más que intenciones. Tenía que mostrar su alma. Porque, dijo, su voz temblando con emoción genuina, estas últimas semanas han sido las más dolorosas y las más reveladoras de mi vida. He descubierto que el hombre que creía ser el hacendado benevolente, el heredero orgulloso, el patrón justo, era solo una máscara que ocultaba mi ignorancia sobre el verdadero costo de mi privilegio. Se acercó más al fuego, su rostro iluminado por las llamas danzantes. He visto la pobreza real por primera vez, no desde la distancia cómoda de mi estudio, sino compartiendo mesa con familias que luchan cada día por sobrevivir con los salarios que yo pagaba. He entendido que mi comodidad se construyó sobre sistemas que mantienen a otros en la incomodidad perpetua. ¿Y qué harás con esa comprensión?, preguntó don Itzel. La usaré para construir algo diferente. No perfecto, porque la perfección es imposible, pero justo, no solo para mi familia, sino para todas las familias que han hecho de esta tierra su hogar durante generaciones. Los 5 representantes del consejo intercambiaron miradas significativas. En ese momento, don Alejandro se dio cuenta de que no estaba siendo juzgado solo por sus palabras, sino por algo más profundo, por la autenticidad de su transformación. El momento decisivo había llegado como una tormenta que se había estado gestando durante siglos. Los 5 representantes del Gran Consejo se pusieron de pie simultáneamente, formando un círculo más cerrado alrededor del fuego sagrado. Sus sombras, proyectadas por las llamas, parecían gigantes ancestrales supervisando un ritual que determinaría el futuro de todos los involucrados. Doña Citlali tomó una vara ceremonial tallada con símbolos que contaban la historia de la alianza original entre don Fernando y la primera Itzel. Alejandro Mendoza comenzó con una voz que llevaba el peso de 8 décadas de sabiduría. Has escuchado nuestras historias, has visto nuestras realidades, has hecho promesas que cambiarían todo lo que tu familia ha conocido. Pero ahora debes demostrar que entiendes verdaderamente lo que significa formar parte de nuestra comunidad. Don Itzel se acercó llevando una jícara llena de agua del manantial sagrado que brotaba en la base del cerro. Esta agua ha sido bendecida por nuestros antepasados durante 1000 años. Tu bisabuelo bebió de ella cuando juró proteger nuestras tradiciones. ¿Estás dispuesto a hacer el mismo juramento? Don Alejandro tomó la jícara con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de comprensión profunda de la solemnidad del momento. Estoy preparado. Entonces debes saber, intervino don Cuauhtémoc, que el juramento que estás a punto de hacer no es solo una promesa a nosotros, sino un pacto con la tierra misma. Si lo rompes, las consecuencias no serán solo legales o sociales, serán espirituales. Doña Xochitl dio un paso adelante, su expresión más suave de lo que había estado durante todo el proceso. Joven Mendoza, he visto muchos hacendados hacer promesas desesperadas cuando sus fortunas estaban en peligro. Pero algo en tu transformación me hace creer que tal vez, solo tal vez, has encontrado algo que vale más que el dinero
o el poder. ¿Qué es eso?, preguntó don Alejandro. La comprensión de que somos una sola comunidad, una sola familia, dividida artificialmente por sistemas que heredamos, pero que podemos cambiar si tenemos el valor suficiente. Don Claquelel, el más escéptico del grupo, se acercó lentamente. Mi familia perdió todo a manos de hacendados que creían tener derecho divino sobre nuestras vidas. He pasado 50 años odiando a hombres como Tuan, pero esta noche, he visto algo diferente. ¿Qué has visto? He visto a un hombre dispuesto a destruir su propio poder para construir justicia. Eso es algo que nunca pensé que vería en mi vida. Los 5 representantes se tomaron de las manos, invitando a don Alejandro y a Esteban a completar el círculo. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Puebla, con el aroma del copal llenando el aire y las voces de los ancestros susurrando en el viento, se estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la región. Alejandro Mendoza, dijeron los 5 al unísono, por unanimidad del Gran Consejo de Pueblos Unidos. Te otorgamos acceso al fondo sagrado establecido por tu bisabuelo, pero más importante aún, te damos la bienvenida como hermano en la construcción de una nueva forma de vivir juntos. Don Alejandro bebió el agua sagrada, sintiendo como cada gota llevaba consigo siglos de historia, esperanza y responsabilidad. Juro por esta agua sagrada, por la memoria de mis antepasados y por el futuro de nuestros hijos, que usaré este regalo no para restaurar el pasado, sino para construir un futuro donde la justicia sea el fundamento de nuestra prosperidad común. El fuego sagrado pareció crecer más brillante en ese momento, como si los espíritus ancestrales estuvieran dando su bendición a este nuevo pacto. Esteban, con lágrimas en los ojos, se acercó a don Alejandro. Patrón, dijo, y luego se corrigió con una sonrisa. Hermano Alejandro, su padre estaría orgulloso, no solo porque ha salvado la hacienda, sino porque ha encontrado el verdadero significado de ser un Mendoza. La tormenta había pasado, tanto literal como metafóricamente. El cielo se aclaraba, revelando estrellas que brillaban como promesas de esperanza. La crisis financiera que había amenazado con destruir todo lo que don Alejandro conocía se había transformado en la oportunidad más importante de su vida, a la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo. 6 meses después de aquella noche sagrada, en el Cerro de la Serpiente Emplumada, la hacienda San Miguel había cambiado de maneras que ninguno de sus habitantes podría haber imaginado. Los documentos de la cooperativa habían sido firmados ante un notario en la ciudad de Puebla, estableciendo formalmente la transformación más radical que una propiedad rural había experimentado en la región. Don Alejandro, que ahora insistía en ser llamado simplemente Alejandro por todos los miembros de la cooperativa, caminaba por los campos con una energía y un propósito que no había sentido en años. Los cultivos nunca habían lucido más prósperos, no porque la tierra hubiera cambiado mágicamente, sino porque las manos que la trabajaban ahora lo hacían con el orgullo de la propiedad compartida. Esteban, oficialmente nombrado coordinador de tradiciones y memoria histórica de la cooperativa, había establecido un pequeño museo en una de las habitaciones de la hacienda principal. Allí se exhibían los documentos originales de don Fernando, fotografías de las diferentes generaciones de trabajadores y artefactos que contaban la historia completa de la TIR-N, o solo la versión de los hacendados, sino también las historias de las familias indígenas que habían sido sus verdaderos compañeros durante siglos. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, le preguntó Alejandro a Esteban una mañana mientras desayunaban juntos en la cocina comunitaria que habían establecido en la casa principal. ¿Qué cosa? Que al renunciar al control absoluto, he ganado algo mucho más valioso, en una familia verdadera. 53 socios cooperativistas que trabajan conmigo, no para mí. Esteban sonrió mientras servía café de olla para ambos. Su bisabuelo habría estado orgulloso.
Él siempre soñó con esto, pero los tiempos no estaban listos. Tuvo que esperar 3 generaciones para que alguien tuviera el valor de hacer realidad su visión. La transformación no había sido fácil. Hubo resistencia de otros hacendados de la región, quienes veían el experimento de la Hacienda San Miguel como una amenaza peligrosa a su propio poder. Hubo desafíos legales, dificultades administrativas y momentos de duda, cuando los cambios parecían demasiado abrumadores. Pero también hubo celebraciones. La primera cosecha bajo el sistema cooperativo había producido beneficios que se distribuyeron equitativamente entre todos los socios. Las familias que habían vivido en la incertidumbre económica durante generaciones, ahora tenían seguridad financiera y, más importante aún, dignidad y respeto como participantes iguales en el proyecto común. Jacinto, el antiguo capataz convertido en coordinador agrícola de la cooperativa, había establecido programas de educación para que los hijos de los trabajadores aprendieran tanto técnicas agrícolas modernas como el valor de las tradiciones ancestrales. La educación, solía decir, es la herramienta más poderosa para asegurar que nunca más seamos vulnerables a la explotación. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los libros de contabilidad de la cooperativa, ahora transparentes y accesibles para todos los socios, recibió una visita inesperada. Era don Sebastián Ruiz, el mismo hacendado que había despojado a don Tleselel de sus tierras décadas atrás. «Mendoza», dijo don Sebastián, con una mezcla de curiosidad y desprecio. «He escuchado rumores sobre lo que estás haciendo aquí. ¿Es cierto que has convertido a tus peones en socios?» «Es cierto», respondió Alejandro tranquilamente, «y los resultados hablan por sí mismos. Nunca hemos tenido cosechas más abundantes ni trabajadores más comprometidos. ¿Pero no te das cuenta de lo peligroso que es esto? ¿Qué pasará cuando otros trabajadores de la región quieran lo mismo? ¿Cuándo comiencen las revoluciones en todas las haciendas?» Alejandro sonrió, recordando los temores similares que él mismo había tenido meses atrás. «Don Sebastián, ¿sabe qué es lo verdaderamente peligroso? Mantener sistemas injustos hasta que exploten en violencia. Lo que estamos haciendo aquí no es revolución, es evolución. Es justicia preventiva». Cuando don Sebastián se marchó, obviamente perturbado por lo que había visto, Alejandro se dirigió hacia el antiguo despacho de su padre, ahora convertido en la sala de reuniones del Consejo Cooperativo. En la pared colgaba el retrato de don Fernando y la primera Itzel, pero ahora estaba acompañado por fotografías de todos los socios actuales de la cooperativa. Mientras contemplaba las imágenes, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una crisis financiera y había terminado con una revolución personal y social. El secreto que Esteban había guardado durante tantos años no había sido solo información sobre un fondo de dinero, había sido la clave para desbloquear una forma completamente nueva de entender el liderazgo, la comunidad y la justicia. Y así, queridos amigos, concluye esta historia extraordinaria de transformación y esperanza en las tierras poblanas de México. La Hacienda San Miguel nos enseña que los momentos de mayor desesperación pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento más profundo, cuando tenemos el valor de cuestionar nuestras suposiciones y abrir nuestros corazones a nuevas posibilidades. La historia de don Alejandro y Esteban nos recuerda que los verdaderos secretos no son solo información oculta, sino sabiduría que espera el momento correcto para transformar vidas. A veces, perder todo lo que creemos poseer es la única manera de descubrir todo lo que realmente podemos llegar a ser. ¿Qué secretos esperan ser revelados en tu propia vida? ¿Qué transformaciones podrían surgir de los momentos más difíciles que estás enfrentando? Como don Alejandro aprendió, las crisis no son el final de la historia,
son el comienzo de una nueva historia que todavía no hemos tenido el valor de escribir. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí me conmovió, contártela. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran las profundidades del corazón humano y las posibilidades infinitas de transformación. En el próximo episodio, viajaremos a los volcanes de Guatemala para descubrir la historia de una mujer que encontró su verdadero propósito en las cenizas de la pérdida más devastadora. La historia continúa, y tú eres parte de ella. Hasta la próxima, y que encuentren la fuerza para transformar sus propias crisis en oportunidades de crecimiento.